Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Creo que lo aterrador en esos cuentos, en esas historias, en esas películas es donde ponen basado en hechos reales. Sí, ahí sí. No. De hecho, yo te podría haber dicho toda mi vida de que a mí me gusta mucho la fantasía o la leyenda de los fantasmas, de la gente muerta que deambula o de monstruos de otro tipo, pero yo siempre te había dicho eso, o sea, me gusta la fantasía, en realidad no creo realmente que eso, para mí el alma funciona de una manera muy diferente que ese tipo de cosas de lo del espíritu, hasta que me tocó un evento paranormal en un viaje. Y así como dices tú, no hubo nada sangriento, no hubo nada peligroso, pero además estaba un poco chistoso y podría decirle, es la historia paranormal más simple, más incluso hasta puede ser insípida que puedan tener ustedes, pero realmente fue paranormal. A mí me tocó en un viaje hace muchos años que trabajaba en una compañía que tenía que estar viajando. Me tocó ir a Guadalajara, México. Nosotros también tenemos Guadalajara. Y me tocó un hotel que, aunque era de varios pisos de alto, era muy viejito, tenía mucha historia ese hotel. Y realmente, pues yo fui un viaje de trabajo y solamente descansaba unas 3, 4 horas durante la noche. Pero no descansaba porque no podía dormir en esa habitación del hotel y no sabía por qué. Yo tengo la costumbre de dormir con el brazo sobre la frente, ¿sí? Yo creo que desde niño se me quedó la costumbre de hacerlo y así es como concilio rápidamente el sueño. Oigan, pero yo en el momento en que me acostaba tan tranquilo, exhausto de un día extremadamente pesado de trabajo, sentía que en el momento en que caía ya en el sueño, justo en ese momento donde ya estás cayendo en el sueño profundo, algo en la mano me hacía así. Bueno, ustedes lo están viendo, pero para las personas que van a escuchar, que un pequeño dedo muy frágil me tocaba uno de los dedos de la mano que tenía sobre la frente. Me despertaba, por supuesto no había nadie, yo buscaba ver si no había sido un bicho o algo por el estilo que me hubiera pasado por la mano. Era un hotel muy viejo, pero estaba muy limpio, ¿verdad? No había ningún problema por bichos, arañas o algo por el estilo. Bueno, volví a hacer lo mismo y no. Me volví a quedar casi dormido y pasaba y alguien me tocaba el dedo en la mano de la mano que estaba haciendo. Yo en ese momento ni siquiera lo relacioné, no lo relacioné, es algo raro que me está ocurriendo. Y dije, ¿sabes qué va a suceder? Mejor pongo almohadas para tipo sillón en el respaldo de la cama, me pongo a leer y así voy a conciliar el sueño. Tampoco podía leer, no me podía concentrar porque donde ponía el libro con la lámpara del hotel, veía como una de esas pequeñas briznitas que flotan en el aire, como cuando estás al lado de una ventana, entra la luz del sol y se ven briznitas de polvo, de lo que tú quieras, sí, brillando así. Y aquí lo tenía enfrente de la página, nunca se iba. Le soplaba, se iba y regresaba. Y dije, ha de ser una telaraña que está colgando sobre la cama. Le hacía así, no, y la cosita esa brillante iba y venía por encima de página. No me dejaba. Dormía hasta el momento de que faltaba media hora ya para despertarme y caía rendido y tenía que ir corriendo a trabajar toda la semana. Solamente pude dormir durante el día del fin de semana que fue libre, porque incluso los fines de semana estábamos trabajando. Muy bien, bueno, yo terminé agotadísimo de ese viaje, no pude dormir casi nada. Donde me estoy yendo, estoy en el checkout, en el escritorio de esta. Está el muchacho atendiéndome, creo que era también muy temprano en la mañana, creo que eran las 4 o 5 de la mañana porque yo tenía que irme al aeropuerto para regresarme aquí a Monterrey. Viene corriendo un botones blanco gritando, se les apareció a los del 5. Y el chavo el muchachito que estaba atendiendo el escritorio le puso una cara de cállate, así de que le pongo. Y ahí fue, se les apareció a los del.
Ah, el hotel está embrujado, se aparecen fantasmas, por eso no podía dormir. Así fue donde me hicieron clic. Qué bueno que ya me estoy yendo. Bye, no vuelvo a venir a este hotel. Bueno, pero como ves, no fue nada sangriento, no te atacó nada. Es como, sí, a lo mejor te tocó porque, pues no sé, porque quería hacerse como notar o algo, pedir ayuda a veces, no sé. O Pero es sencillamente curioso. hacerse presente, ¿verdad? Sí, Decir, hace aquí presente, estoy. pero Me no te hizo encanta. nada en ese sentido. Además, Bueno, va muy mejor con tu dormir. estilo. Sí, Sí, muy de hecho. cookie, Es muy Muy horror cute, muy cookie. muy cute. Sí. Aquí con el tema de Halloween y sobre todo el punto de vista de que estamos hablando y es una cuestión de que le digo, es interesante, es divertido, es pero yo sé que ustedes no son precisamente muy fanáticas de las historias de horror, ya me lo habían platicado, no sé nada de esto, pero sí tienen, digamos, historias de terror por ejemplo, si les contara ese en un cuentecito del fantasma hostigoso, me imagino que sí lo podrían leer, ¿verdad? Pero tienen Sí. historias A que ver, por les ejemplo, gusta. sí, Ujú. de misterio o que den miedo, pero que no sea un terror muy excesivo, sí que, por ejemplo, sí que he visto o leído entonces, o he visto series en ese sentido, pero claro, son historias que también dan miedo, pero no son de estas que son muy sangrientas o tal. Que tengan, a mí me gusta que tengan historia, por así Ujú. decirlo, que conecte con el personaje, que tengan una historia un poquito más en ese sentido, que también sufra un poco con los personajes, porque eso también es como que da amiguilla, pero que no sea esto de que te salte en la cara, algo que esté todo el rato saltando en la cara, intentando darme susto. Esas pelis, por ejemplo, no. Pero sí, por ejemplo, que tengan historia, por ejemplo, en Netflix he visto varias, la de esta que se llama Bear, que es como... ¿Un restaurante? ¿Eh? ¿La del restaurante? No, ay, era de como en la Tierra de repente hay como unos bichos que no se ven, pero si los ves es en tal, es como que te conviertes en malo, es en tal, tienen que ir con una soga en los ojos para no verlos cuando salen a la calle. Ah, sí, Está la de muy Sandra bien. Ah, Bullock. sí. Sí, Sí, esa por ejemplo sí que me mantuvo como en tensión, pero me gustó mucho. ese es un terror más psicológico. Sí, las de terror psicológico suelen gustarme más, sobre todo por esa. Porque es como que te mantiene en tensión y es como necesito. Sí, o sea, te traen el gancho de la situación Sí. y te asustan ahí como para decir, ay, me estoy atreviendo a algo. Y Me bueno, todas estoy las de exponiendo. tiburones y tal también me encantan. Luego tengo miedo, pero me encantan ver. Así somos de masoca, pero me encantan. Es así, porque me he visto todas, ¿eh? Aquí la que tiene miedo a esos bichos, me las he visto todas. Yo creo que ¿Y tú, Rebe? me voy un poco más a la ciencia ficción. Ujú, Ok, por ejemplo, hay una peli que me encanta y es bastante densita en el tema, o por lo menos para mí, se llama Pandorum y ujú, es una nave interestelar que está, se supone que está atravesando varios sistemas hasta un planeta nuevo, ok, Sí, para lo ujú, cual tienen que hacer un relevo de generaciones ujú, dentro de tal. También tiene como más parte psicológica, ok, pero algo ha pasado, se ha dañado algo como que dentro de la nave. O sea, me gusta que tenga, me gusta que tenga tema, o sea, me explico. sí que No tenga. es solo, no Oye, entres a esa casa que está oye, a ver, embrujada. lo del Sí, tema del espacio también causa ahí también. Igual que hemos dicho lo del mar, claro, pero lo del espacio. claro. Yo esta Israel te la recomiendo, ¿ok? Luego si no te la paso, porque es que a mí esta me gustó muchísimo. Me encanta, además los artistas me encantan. Pero, por ejemplo, todo lo que son de animales, la gigantaconda y el gigantotiburón y el rocodrilo, pues no. O sea, no, ok. porque es que, o sea, voy a pasar una angustia innecesaria. ¿Ok? Sí, o sea, estamos claros. Todos estos que cargan el cuchillo, el hacha y el no sé qué en las manos en la portada, tampoco. Ujú. ¿Ok? Porque volvemos, innecesario. Pero, por ejemplo, si hay algunas de miedo que he visto, me gustó muchísimo La Casa de Cera, Ah, ok, sí. ¿ok? De los 90.
Me gustó muchísimo. Y sí puede tener como un componente en el que en algún momento ¡pum!, te salta y dices, ¡hostia! ¡Qué susto me ha dado! ¿Sí? Vale, eso lo aguanto. El suspense, el tal, lo aguanto. Sí. Pero en plan, masacres por masacres, la gente se ha perdido y se han masacrado entre ellos, todos nos hemos vuelto zombies y nos hemos comido entre nosotros. No. O sea, Guerra Mundial Z, bien. Ajá. ¿Sabes? ¿Alguna? Soy Leyenda, bien. Ajá. Sí, Ok. sí. Walking Dead, bien. Ok, por ejemplo. Sí. Porque podría ser, Ajá. porque los zombies siempre son como considerados como dentro de la parte de quizás terror, quizás tal. Sí, también es considerado Sí. terror, hombre. Piensa en un mundo Sí, posapocalíptico totalmente. donde tienes que sobrevivir porque si no te conviertes en zombie o te mueres. Claro, entonces ese tipo de pelis sí, pero porque tienen un algo más. Claro, tienen un componente Ujú. también de historia y siempre empatizas con muchos personajes ahí. Eso es, hay una historia. Por ejemplo, las de Resident Evil no me enganchan mucho porque es que tienen como poca historia y mucha sangre. Es Sí. mucha, y es más tipo acción, balazos y cosas por el estilo que otras. Exacto. Pero, por ejemplo, Crimson Peak, o ¿cómo es? Cumbre Escarlata, que es así como que gótica, Ay, dramática, Cumbre romántica y Escarlata de... me encanta. Esa tienes que verla, Rebe, esa es muy bonita. No la he visto. Pues Ya la he esa, visto. Si es película, visualmente puede estar impactante, pero tiene sí, unos pero tiene historia, personajes Santa. y una historia muy atrapante y muy hermosa al mismo tiempo. No es Es, muy de terror, es en tal. La he O visto sea, yo, te quiero decir. si es una historia y en la historia pasa algo que de terror, saltas, brincas o hay un asesinato o algo pasa, ¿ok? Puede Sí. pasar y está bien, y eso y está bien. Pero ir a una de estas de Freddy Krueger, Jason, alguien te persigue con un hacha durante 2 horas No, sin día. la que estamos diciendo no es de eso. Lo que te digo, esas no, porque Ajá. simplemente esa parte de sentir miedo, prefiero no hacerlo, prefiero pasármela bien con una comedia, prefiero pasármela bien con una peli de acción incluso, ¿ok? No. Porque sé que con esa voy a sufrir una barbaridad para nada. Sí. Eso sí. Parece que han matado al tipo el final de la película y lo resucitan al siguiente. Mal. Bueno, Sí, eso sí me cae muy mal ya, sí, siempre de que... Mal. Pero, por ejemplo, no me gustó. ¿sabes? Un sexto sentido. ¿Sí? Ay, El esa es muy buena. Clon, ese tipo de películas que tienen un mensaje, tienen un Sí, algo. tiene Las de mensaje. Night Shyamalan me encantan. La Dama del Lago, La Dama del Agua, ¿ok? Sí. Que es muy rarita, muy curiosita la peli, pero no sé, el mensaje me gustó mucho, fue muy bonito. O sea, ese tipo de pelis, o sea, si es para matar, morir y tal, porque sí, pues no. Luego están Es también que- las pelis estas que son para Halloween, pero son también con mensajitos, que son la de Coraline, las de Tim Burton también me encantan. Ay, qué Antes de hermoso. Navidad, Sí. la novia cadáver, me O encanta. sea, yo aquí a quien lo escuche, o sea, mi punto top en Halloween es ver Hocus Pocus, la original, Ay, me encantan. ¿ok? Sí. La amo, la nueva me gustó, no me gustó tanto, la Pero original me antigua, ay, encantó, la he visto un montón de veces esas. la adoro, o sea, esas Halloween Town, todas las que tienen que ver con, que son como más light, más de adolescente, más tal, más cookie, Sí, son más cookies, sí puedo con ellas, sí me gustan mucho y me las veo todas. Yo me he hecho aquí un viaje, vamos, espectacular. Sleepy Hollow, Ay, la de sí, Sin Cabeza. también. La peli y la serie. Sí. Sí. Por ejemplo, esto va a ser, se va a parecer como blasfemia viniendo de mí, pero sí, o sea, a mí el horror sencillo, o sea, solamente ese horror, puro horror, se me hace insípido. Por lo mismo que les digo, o sea, es que no me das nada más. A mí me gusta la mezcla de géneros y me encanta, me fascina el horror con comedia. El horror con comedia, ya sea sarcástica, cínica, o sencillamente así de tipo pasteloso, o tierna, o algo por decirlo, para mí Las es Scary respirar. Ajá. Todas las Scary Movies, o sea, son Guau. buenísimas.
Porque era lo que también les quería platicar, de que es el momento para platicar leyendas así de las localidades urbanas. Y acá tenemos en Monterrey, desde hace décadas, siempre hablaban acerca de un hombre pájaro que se aparecía en las montañas. Lo que pasa es que la ciudad de Monterrey es un llano que está rodeado de varias cordilleras, de varios cerros y montañas. Y pues donde empiezan las montañas, ahí es donde se acaban las casas. Bueno, se suben hasta las faldas de la montaña, pero hasta ahí, ¿no? Al fin de cuentas, siempre hay un lugar escarpado que es el límite de la ciudad. Y siempre habían hablado acerca de un hombre pájaro que se aparecía y que deambulaba por... Y luego, conforme dices tú, puede ser también psicosis colectiva, porque la ven muchas personas y que si alguien menciona eso, alguien más lo va a ver. Y pues también tenemos fauna de tamaño razonable. Hay lo que le llamamos auras, que son una especie como de buitres, pero más pequeños de otra manera. Así le llaman auras, tiene un nombre muy bonito los animales, pero tienen así de que hay aves de gran tamaño y dices tú puedes ser comprendido. Pero también tenemos la leyenda de que pues las brujas se pueden convertir en pájaros. Y se mezclan las dos leyendas. Oye, a lo mejor era un hombre pájaro, a lo mejor era una bruja. Y llegó tanto de que no te puedo decir que fue hace mucho, yo creo que fue como unos 10 años que salió en la televisión a un policía al que atacó una bruja, según él, porque él lo que vio fue un pájaro muy grande que cayó, que bajó a la calle y él se refugió dentro de su patrulla y la bruja, ya convertida en medio mujer y medio pájaro, lo atacó dándole arañazos a su patrulla. Y quedaron los arañazos, o sea, la evidencia eran los horribles arañazos que había quedado en el coche, siendo que ni lo había chocado, ni había que, digamos, que entrado a donde hubiera ramas, ni nada por el estilo. Y salió entrevistado el pobre hombre en la televisión, en varios canales, sí, o sea, algo muy realista después de todo lo que se había dicho de la leyenda del hombre volador y de las brujas, diciendo de que, oye, entonces hay algo, ¿verdad? Algo ocurrió. O ya la histeria colectiva ya pasó al punto de que ya no nada más es en la imaginación de las personas, ya se está pasando al estado físico, ¿verdad? Como para haber creado una evidencia física. Y les digo, bueno, es que también, o sea, es que le digo, la bruja vio al hombre en uniforme y no se pudo resistir, ¿verdad? Dijo, aquí es donde. ¡Ah, wow! Pero sí, aquí tenemos muchas leyendas urbanas que están en sus padres, pero pues también tienen la parte que es creíble, y bueno, la parte de cómo te cuentan la leyenda y cómo es realmente es. Y muchas veces la verdad puede ser incluso más impresionante que el mito que dice la gente. Es como cuando también me dicen mucho de que me gusta mucho a mí agarrar el red herring, el engaño en las historias para cambiarlo y sorprender al lector. Es como cuando dicen, oye, Israel, oye, es que esa casa está embrujada, la gente que ha entrado ha visto muchas cosas, y dices tú, y en la historia ya explicas, no, hombre, no está embrujada. Lo que pasa es que adentro de la casa hay un hongo que si lo respiras te empiezas a tener alucinaciones y se te va comiendo el cerebro y al terminas siendo caníbal, pero fantasmas no hay. Y dices tú, está peor la realidad que lo que era la fantasía, ¿verdad? Casi prefiero el fantasma, ¿eh? Podemos regresar porque al fantasma, por favor. Te vas de allí y ya está arreglado, pero lo otro... Sí, de hecho. Que ese es, por ejemplo, aquí también están muchas explicaciones y les comentaba allí también en lo que le había escrito de que, por ejemplo, aquí siempre se ha dicho, la ciudad no es que diga, sí es muy antigua, pero era de que basada en lo de que tenía poca mezcla con indígena, casi todo era traído precisamente de los incursionistas españoles y la mezcla mexicana fue menor y creciendo con el tiempo, pero originalmente era muy clasista. Sigue siendo muy capitalista y clasista la ciudad, pero bueno, teníamos de que había muchas leyendas donde el clero, los ricos y los poderosos y los gobernantes tenían mucho poder aquí en la ciudad.
Y ocurrían cosas macabras, dices tú, de esas macabras que no es de que sea de miedo, de fantasmas, sino de macabras de lo que hace la gente, o la gente con poder, que no querían que se viera por el vulgo, por la gente. Entonces tenían diciendo de que por debajo de la ciudad había unos túneles interminables, ¿no? Unos túneles que abarcaban toda la ciudad, que iban desde un cerro hasta la catedral, hasta el palacio de gobierno, hasta las casas de los ricos, todo un túnel así súper intrincado. Y dicen que los fueron los obreros que los construyeron para guardar el secreto fueron eliminados después de haber terminado la obra, ¿sí? Y que todo aquel que se llegara a meter ahí sin permiso y que no conocía el lugar terminaba siendo adorno después porque terminabas muriéndote de hambre de tan complicado que era los túneles debajo de la ciudad. Algo así como las catacumbas, por ejemplo, de París, pero tú sabes que las catacumbas se hicieron para pues quitar los cementerios y meter a toda la gente ahí y unas que otras cosas funciones, ¿no? Pero te quedas tú, eso es esa era la leyenda. Y de esa leyenda salieron muchos como la mujer de negro que se aparecía y que se llevaba a las personas que se encontraba solas por la calle. El carruaje también negro, que se supone que llevaba víctimas para esconderlas en esos túneles de los crímenes que cometían los de la alta sociedad. Ningún carruaje era Rosa Palo, ¿sabes? Me encanta. No teníamos mucha colorimetría en aquel entonces. Las leyendas no tienen colorimetría. No, y también era de que el hombre del cañón, porque una parte de un edificio que era donde estaba el obispo, o sea, de la ciudad, se llama obispado, y estaba protegido con cañones que fueron utilizados para muchas guerras que hubo en la zona. También decían de que había un cañonero que entraba en los túneles y salía y se escuchaban los sonidos del cañón. No, sí, de esos de los túneles salieron muchas otras leyendas urbanas que si todavía te puedes encontrar de que yo vi a la señora de negro que andaba por quién sabe qué del centro de la ciudad y que yo vi el carruaje. Dices tú, pues ahora son puros coches, digo, son automóviles, ¿verdad? Y dicen que siguen viendo el carruaje negro y todo eso. Pero ya te vas a lo que realmente fue. Y es de que sí, o sea, todas las construcciones iniciales de la ciudad pues tenían sótanos y se comunicaban por medio de túneles entre ellos mismos. El que comentan que iba hasta el obispado, pues era imposible, o sea, son más de 20 kilómetros y luego todavía para un cerro, para poder construirlo, no era completamente factible, es completamente un mito. Pero sí de que los pocos túneles que quedaban en la ciudad, pues se fueron colapsando y muchos, pues se fueron colapsando de manera horrible, derrumbes y gente atrapada y cosas por el estilo. Por lo tanto, terminando siendo sellados. Pero por la historia, las leyendas siempre continúan de que tú puedes entrar al museo del centro de la ciudad e irte por el sótano y vas a encontrar un túnel secreto que te va a llevar. Y ten cuidado si entras, porque si no, nunca vas a poder salir. Yo no sé tú, pero es una historia maravillosa. Porque piensa una cosa, si cada casa construía su propio sótano o su propio lugar donde guardaban, incluso en algunos momentos, en algunos sitios se ha usado como refrigerador, porque al estar dentro de la tierra, mantiene la parte del frío-calor en ciertas construcciones, ¿vale? Sí. Como para guardar comida o este tipo de cosas, ¿no? Ok. Si cada quien hubiera hecho, si agarras un mapa y cada quien hubiera hecho un sótano y cada sótano lo hubiera conectado con el del lado, sí se puede hacer. Sí, de hecho hay otras leyendas, pero aún así, las casas o sea, que no del es como centro... que alguien entró y cavó los 20 kilómetros, ¿no? No. Pero era la parte del centro y era el cerro, estaban como que distanciados. Y además, adentro de la ciudad hay ríos subterráneos que la atraviesan y harían muy complicado eso. Y además por eso también fueron muy peligrosos esos terrenos. Pero también dices tú, ahí fueron todos los que se murieron en la construcción. Dices tú, bueno, ¿cómo? Pero te digo, esa para una historia de terror viene genial. Sí. Por lo menos de misterio. De misterio, de aventura. Para nosotros que nos gusta Calabozos y Dragones, de aventura estaría genial. Están los Goonies, ¿sabes? Está bien.
Exactamente, al Sí, final todas estas historias luego las puedes usar para cualquier historia que escribas. Claro, porque no es solo lo que se crea como originalmente, ¿no? Porque hay veces que todas las historias que han empezado empiezan de una manera y luego la gente les va añadiendo como su toque personal, ¿vale? Porque sobre todo cuando las historias se contaban de una persona a otra, había gente que además era un poquito historiador o un poquito escritor en aquel momento, no lo sabía, ¿sí? Y cada quien añadía como un toquito. Sería mejor que fuera vestido de negro y sería mejor que quizás iba vestido de blanco porque iba con el batín de dormir, ¿sabes? de hecho, sí, Sería sí. mejor que además sonaran las cadenas mientras se arrastra, ¿sí? Y entonces, claro, ¿cómo enganchas tú a esa colección de pequeñajos a los que quieres meterle, o esas personas a las que quieres meterle miedo? Sí, ay, sonaba y así, y el fuego. Claro, por supuesto. Entonces, aquí además cuentas con que cada quien ha añadido también como un granito de, de sobrenaturalidad a esa historia, Ujú. ¿sabes? Total. Que esa es otra leyenda. Esta está más triste. Hay otra leyenda urbana aquí en Monterrey. Ese está más triste porque fue de un crimen muy feo que ocurrió. Y no fue hace, pues digamos que mucho, fue hace como casi ya 100 años. ¿Sí? Fue de un crimen de que mataron a dos mujeres, a la madre y a la hija en su casa. De hecho, es muy conocido aquí porque se llama la casa de Aranberry. Reconocerán el nombre de Aranberry, pero en este no es el pueblo de Aranberry, sino que una calle muy clásica del centro de la ciudad. Ok, Muy triste el caso, fue muy sonado, fue muy sangriento, pero las leyendas que salieron de a partir de ese suceso, pues crearon todo un, ¿cómo podría decirlo? Un shrine, un templo del horror en el centro de la ciudad, tomando el respeto por lo de las personas que fallecieron, pero como quiera por lo brutal del crimen, se claro, tomó como un lugar completamente maldito. Y salieron diferentes versiones de los mitos que iba agregando la gente. claro. De hecho, una de las partes que era muy emocionante y era de que, oh, qué manera de descubrir, es que se supone que no encontraron los de la policía, porque por supuesto había policía en esa época, ya no eran más o menos recientes, de que no encontraban pistas para encontrar a los que cometieron el crimen tan horrible, sino que fue que ya estando en la casa y que llegó el padre de familia donde había ocurrido eso de la familia, empezaron a escuchar al lorito, al cotorrito de la familia que estaba Sí. repitiendo las frases que decía la mamá cuando estaba ocurriendo el crimen. Que decía, Ostras. no me mates, Gabriel, no me mates, gritaba el cotorrito. Y ahí fue donde encontraron quién fue el culpable del asesinato. Ostras. Brutal. Bueno, Total. Ostras. esa es una leyenda muy sonada. Pero si te vas realmente a los registros de lo que ocurrió, se supone de que sí, o sea, no, las personas que lo cometieron no fueron tan perfectos el asesinato y sí, la policía sí logró seguir pistas y la secuencia de los asesinos y los encontraron, pero pues lo real y lo horrible del relato es de que fue cometido por parientes de la familia, o sea, eran familiares de los que vivían ahí, de la familia. Estuvo horrible, por eso se considera como que un crimen tan bajo de que dejó maldito ese lugar. Luego, esa casa fue utilizada mucho como para sesiones espiritistas, gente que se metía para hacer rituales y todo eso, que era muy peligroso porque digas tú, ay, son casas muy antiguas, pero por lo mismo ya sin el control ni el mantenimiento, pues se desvencijaban y se te venía el techo encima y mataba al que se metiera, ¿verdad? Y Sí. luego recientemente la renovaron, la registraron y aprovechando el término de que era la casa más embrujada de Monterrey, la hicieron un restaurante. Gracias a Dios, no hicieron la temática del crimen, hicieron temática de horror con muñecos de terror, con fantasmas y toda la cosa. Dices tú, qué bueno, o sea, no hubiera permitido yo que hubieran hecho de lo del crimen, ¿no? Estaba muy horrible. Pero, pues no lograron que funcionara por mucho tiempo porque los empleados se quejaron de que estaba encantado el lugar. ¿Qué dices tú? Obvio, ¿verdad? Si es una casa Normal. embrujada, ¿qué te esperas, verdad? Pues fantasmas. O sea, en casa embrujada
check, cumple con su función. Desgraciadamente no funcionó como restaurante. Pero es que no va a funcionar ni como dentista, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí que eso no va a funcionar para más nada. Hazlo tipo Sí. museo o hazlo tipo otra cosa, no sé. Algo que Pero la gente no tenga que pasar mucho tiempo también dentro de ahí, por la gente que trabaje ahí, que tenga varios turnos y que no se vayan a quedar muy noche, porque sí, Claro. sí Porque está claro, preocupante. un museo, el vigilante que se quede por la noche, lo va a pasar. genial. Que ciertamente es lo que les digo, para este tipo de casas que se supone que están embrujadas, el peor problema es de que se llena de gente queriendo entrar a hacer ahí los rituales y búsqueda de fantasmas y todo eso. Y dices tú, bueno, si pidieran permiso, si estuviera en buenas condiciones la casa, si tuviera eso, dices tú, bueno, total, pero de otra manera es muy peligroso y no se debería de permitir. No, no, porque la gente empieza que si los rituales, que si las velas, que si el fuego, mal. Claro, es que pueden pasar accidentes. O sea, mal, Sí. mal. Y si más nadie sabe que tú te has metido ahí. Y si, bueno, es que se pueden armar unas que vamos. Y Claro. hace tiempo estaban pasando un programa que me encantaba porque nunca encontraban nada. ¿Vale? Ujú. Nunca. Siempre era todo el misterio, la cosa, no sé qué, pero nunca llegaban a nada, ¿no? Y entonces llevaban a un señor para que hiciera como el despojo, la limpieza del lugar. Y el hombre agarraba y sobre un espejo, no sé qué, bueno, una montada en escena espectacular que hacía el hombre, eso sí te puedo decir. Un dramatismo que montaba el señor, total. Pone y echa fuego. Y el fuego se levanta mucho, ¿ok? Ujú. Y digo, vale. No, esto es porque ya agarró al espíritu y porque no sé qué historia. Y digo, ajá, a ver, criatura, ¿sí? Te estás metiendo en una casa antiguísima que la Ujú. mitad de las paredes no están, o sea, que están a cachos porque se cayeron, porque lo que sea, lo que sea. Tú estás haciendo toda esta parafernalia, te puede salir el tiro por la culata y quedarte Ujú. atrapado ahí adentro con una facilidad, ¿ok? O sea, una facilidad imprevisible, honestamente, ¿sí? Sí. Y mm, quedarte como un tonto, o sea, honestamente, sí, solo por el dramatismo. No encontraron nada, no agarraron a nadie, no filmaron a nadie, no nada de nada. Ujú. ¿Sabes lo que te digo? Y al final es como, bájale un poco. Sí, Claro, porque no es De- cuestión de jugarte la vida por eso. claro, porque al final te la juegas por demostrar que puedes hacer esa conexión, ese no sé qué, o ese ritual. Y sí, bueno, dime tú qué rituales de estos así más espiritistas o más tal, no empiezan con poner un círculo de velas, ¿sabes? Te digo, en buenas condiciones y con buena vigilancia y en una buena limpieza y en un buen lugar, dices tú, ay, qué bonito, qué bien, ¿verdad? Pero en una casa antigua donde vete a saber qué lo que estés haciendo, ¿Sabes? no, no. Ahí lo único que estás provocando es quedarte tú como fantasma. Sí, literalmente dices, mejor déjalo, no sea que te conviertas tú en el protagonista de la leyenda. Sí, de hecho. O como los visitantes del Titanic. Ay, bueno, ok, ahora tiene más fantasmas el Titanic. Tenemos aquí localmente ya una transformación, es una historia completa de una casa que muy misteriosa aquí en Monterrey. Es una construcción, hagan de cuenta que están viendo en una parte muy panorámica de la ciudad, Ujú. en un acantilado, que hacen una casa gigantesca con una forma única, única por completo, donde ya ven de que los castillos tienen sus torretas y luego sus partes donde son cuadrados y más torretas. Imagínense esta casa súper modernista, hagan de cuenta que están viendo una película de esas de Kubrick como La Naranja Mecánica o algo por el estilo, el 2001, que son puras torres cilíndricas, ¿sí? Ok. En el margen de un barranco, ¿sí? O de un acantilado, ¿sí? Y está la construcción enorme, hagan de cuenta que es un edificio, un museo o algo así de grande, pero es una zona residencial. Y eso causa que toda la ciudad que pasa por ahí todos los días por una avenida muy importante que ve ese panorama, y la ven construyéndose y la ven en obra negra y ven ahí que están edificándola de unas dimensiones súper espectaculares. Y así pasa un año, y así pasan 2 años, y pasan 3 años, y nunca terminan la casa. Y empiezan a salir las historias de la gente.
Sí, por supuesto. La primera es el clásico de que, oye, ya tiene más de 10 años en construcción la casa y no la terminan. Y en vez de decir, ay, oye, es que pues es una casa muy cara, ¿verdad? Y está muy difícil construirla. No, no, no. Vamos con que es que el señor que la construyó es un ricachón que llegó a la ciudad y le construyó su casa a su hija. Y la forma tan curiosa que tiene la casa es porque su hija, que está en silla de ruedas, la pobre criatura, y se la está construyendo para que toda la casa sea así como que en forma de rampas, en espiral, y que para comunicarse de torre en torre y todo eso. Hagan de cuenta que estaban ya haciendo todo eso. Oye, pasan 20 años y no termina la construcción de la casa. Lo que pasa, dice la explicación de la gente, lo que pasa es que en una ocasión que fueron a revisar el avance de la construcción de la casa, la niña sufrió un accidente y con todo y silla de ruedas cayó al barranco, al precipicio, y ahí fue donde no. Y ahora el fantasma de la niña vive ahí. El padre no puede llevarse a completar la construcción. Mito número 1. Mito número 2, un poquito más realista, es que dicen de que pues ahí los trabajadores en el barranco con una construcción gigantesca, enorme, pues era muy difícil y tuvieron muchos accidentes. Y dices tú, y pues ya nadie quiso trabajar. También empezaron a deformar esa historia diciendo, bueno, pero los accidentes eran muy raros, ocurrían cosas muy raras durante la construcción, desaparecieron varias personas y que muchos quedaron atrapados dentro de los cimientos del edificio. Y bueno, me encanta. Ya saben, o sea, la riqueza del cuento que va de boca en boca es ¿Es cada el quien le telefonito? pone si el teléfono descompuesto, de hecho. Sí. O sea, cada quien le va poniendo una cosa que tú dices, ¿cómo es posible que de esto haya pasado a esto, sabes? Sí, o sea, ¿cómo llegamos a esta situación? Y pues la realidad ahí está súper simple. Ok, sí, o sea, fue una casa era un reto muy grande, era muy, no pretenciosa por decir de la manera de la casa, pero sí era algo muy difícil de hacer, era muy costoso de hacer, pasaron varias crisis económicas en el país durante la construcción. Se quedó ahí, se respetó la construcción por lo icónica que era, y recientemente alguien ya pudo comprarla, pasó el terreno de varias manos, y ahora es una mansión tan hermosa la casa. Pero o sea, es lo que te digo, pasó de ser casa, residencia, a ser una mansión. Sus torres, tiene una alberca, tiene una piscina así suspendida en una de las terrazas, así como para decir nada más, está enorme, está preciosa. Y ahora sí, ya nada más queda la historia de lo que fue alguna vez esa construcción, porque ahorita ya la ves y no dices tú, acá lo que me da miedo es si me van a cobrar por verla, ¿verdad? Porque ya no tiene nada de macabro, ya se le fue ahora sí toda la historia, pero mientras estuvo en construcción durante más de 50 años, la casa se llevó todas las leyendas de la ciudad. Toda la historia. Claro. Sí, pero sí, actualmente, y conservaron la arquitectura, o sea, lo de los tubos así gigantescos, es una maravilla, pero hagan de cuenta que están viendo esa estilo retrofuturista de los años 70, que como veían todo así como que forma de huevo, forma de tubo, así con cosas así con unos estilos muy sofisticados, así hagan de cuenta que es la casa, impresionante, impresionante. La casa de los tubos es así como la conocemos aquí en Monterrey. Sí, a veces las habladurías de la gente crean también como esas leyendas y esas historias que al final no son reales y dices, madre mía, ¿cómo hemos llegado a esto? Sí, y como decían, la otra leyenda que también es muy popular aquí, pero pues dices tú, ahora sí, yo la escucho y dices tú, no tiene de dónde sacar tantas ideas, pero pues la gente como quiera las crea. Es de que tenemos una montaña, un cerro, o sea, una montaña de muy poca altura, ya completamente rodeada de la mancha urbana, totalmente cubierta por la ciudad, que dicen que se escuchan muchas veces por ahí, por esa zona, risas de niños jugando. Y dices,
pues es en la ciudad, o sea, puede suceder en cualquier lugar de que tengas niños riendo, ¿verdad? Y además de que, pues, es una zona sumamente poblada y aunque sean muy altas horas de la noche, puede suceder que en cualquier casa tengan niños riendo. Sí. Y que también se escuchan explosiones. Y aquí nosotros en la ciudad, pues tenemos, en la ciudad de Monterrey es una ciudad, puedo decir la palabra exclusivamente, pero es importantemente industrial. Hay industrias de todo en todas partes. Por eso también tenemos mucha contaminación. Pero bueno, hay mucha industria. Eso da más miedo, la contaminación, más que otras cosas. Entonces, escuchar explosiones, pues no tiene mucho así. O sea, es preocupante en cierta manera, pero no es así nada del otro mundo, Claro, nada del más allá. Pero claro. se supone que existe la leyenda que digamos que en el siglo pasado, hace como unos 50 años, se extraviaron 3 niños en esa zona. De eso se supone que sí pasó, pero no es la explicación de lo que sucede ahora, ¿verdad? Y esos 3 niños, en aquel entonces todavía, digamos que no era tan ciudad esa parte, y pues después de mucho tiempo de estarlos buscando, se encontró un pastorcito de cabras, pero pues ya no tenían vida las pobres criaturas, habían fallecido, nada más encontraron sus restos mortales. Y presuponía la gente de que tuvieron un incidente porque había sido una zona militar ahí y probablemente encontraron una mina, una granada o algo que los provocó la muerte. Y que de hecho se supone que escuchas ahí sus risas y las explosiones cada tanto tiempo en la madrugada como un recuerdo de lo que ocurrió. Está muy triste la leyenda. Se supone que sí ocurrió eso y que la gente sigue escuchando esos sonidos, aunque pues, como les digo, es muy normal que se escuchara siendo un cerro donde reverbera todos los sonidos de la ciudad, ¿verdad? Pero, ay, se pusieron tristes. No, digo, sí está triste la historia, pero es como No, por decir, o sea, estaba pensando, aquí hay una historia parecida, hay un lugar cerca, Alcalá de Henares, ajá, ahí cerca de Madrid, y pues fuimos porque una profe nos iba a hacer como un tour. Hay una escuela de arquitectura, es muy famosa, pero también es muy famosa porque está la Casa de Cervantes, ¿ok? ajá, sí, Entonces, sí. claro, hay como una mezcla y todo un poco cultural y toda la cosa así, ¿no? Ok. Ujú, Y sí. resulta que nos lleva a una catedral, la Catedral de Toledo, una preciosidad, o sea, todo súper bonito, muy bien conservado y todo, pero hay una leyenda dentro de unos niños, que se Ujú, supone que los niños están sí. enterrados dentro en una cripta especial hecha para Ujú, ellos, porque sí. también es una historia así muy, muy rara, ¿sí? Al final parece que hay un caudillo, una especie de tal, que se enfrentan, los niños intentan defender algo y los mata, ¿ok? Y Ah, mata a los ok. niños como para dar el ejemplo para todo el mundo, ¿ok? Ah, ok, sí, sí. Entonces, la gente, para recordarles, lo que hicieron fue hacerles una pequeña cripta en la catedral, ¿no? Muy Ujú, bonita, además la cripta es preciosa, o sea, el detalle de lo que se hizo por los niños fue precioso, ¿vale? ujú, sí, Pero sí. también es como, y se escuchan sus risas y escuchas silenciosamente dentro de la catedral, y si miras por abajo y hacia arriba, y entonces, y tú, ¿en serio? ¿En serio? Y hay gente que jura y perjura, y aquí no me río, pero hay gente que jura y perjura que los ha escuchado y que no había nadie sino adultos en el lugar o solo estaban ellos. Incluso hay Ujú, gente que dice que escucha a los caballos entrar, porque aquí hay muchas construcciones, sobre todo catedrales, que tienen puertas muy altas como para que entrara alguien a ujú, caballo, ¿ok? Entonces, que era como sí, muy de la época, ¿no? O sea, no dejabas el coche sí. fuera, ¿sabes? Te lo metías el coche para adentro. Pues eso. Este, y hay gente que escucha también los pasos de los caballos y tú dices, wow. Entonces hay toda una leyenda creada alrededor de eso y es como, wow. Por eso no estaba triste, pero estaba pensando en como, ostras, me Sí, recordaste esa leyenda ¿Te y parece más? sí que son esas leyendas urbanas de los niños juegan alrededor de la catedral cuando nadie mira Ujú, y toda esta cosa, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Quizás es una manera como Tiene, de recordar. tiene,
Pues, Tiene su encanto, la mitología, tiene un encanto de que muy emotivo. Y sí, Sí, hay ciertas historias que sí. sí. íbamos a platicar también de los rituales de Halloween, ¿no? De lo que hay que hacer en las Sí, fiestas, en las reuniones de Halloween, sí. Bueno, Sí, o sea, como aquí estamos hablando de escritores y de lecturas y todo eso, pues es obvio que íbamos a decir de que está haciendo fresco, probablemente esté lloviendo afuera, está haciéndose un cafecito o un chocolatito o un tecito muy rico en la cocina, entonces agarras un libro y te pones a leer cosas de que sean de terror, de ciencia ficción, de cosas que sean misteriosas, ¿no? Yo les voy a volver con lo mismo de siempre. Para mí, mira, yo voy a agarrar un libro de colección de cuentos cortos de Stephen King o de las historias de Edgar Allan Poe, que ya saben que ustedes que yo soy adicto completamente a ellos. Sí, a mí lo que sea gótico, lo que sea de terror. Pero eso sí, o sea, si realmente no vas a tener 3 días para estarlos leyendo, ¿verdad? Como para ver, comprar el libro completo, vas a leer las historias cortas. claro. ¿Sí? claro, para Y eso es disfrutar ese acá como que, sí, o sea, va a ser durante esa noche mientras llega la gente, o si va a ser toda la noche, pues te lo vas a terminar a lo máximo unas 200 páginas y ya lo vas a tener. Además, pues sí, o sea, a mí por cuestiones de libros, te vas y te consigues libros que sean de colecciones de cuentos cortos y te sale más barato que comprarte un libro completo, ¿verdad? O sea, con una sola historia, y aquí ya puedes leer una que otra, o que se junte la gente y se ponen a leer uno que otro de los relatos, ¿sí? Pero tampoco tienes que gastar mucho. Eso es lo que también a lo que yo les digo, porque pues, y yo, por ejemplo, no tengo, soy súper fanático, pero no tengo un libro de Edgar Allan Poe. De las películas de Vincent Price que hacían de los libros de Edgar Allan Poe, tengo todas. Pero libros de Edgar Allan Poe, porque yo qué hago como buen regiomontano, que somos bastante tacaños, es lo que se conoce en todo el mundo de nosotros, busco en el internet porque hay un montón de bibliotecas en el internet que tienen todos los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Los puedes ver en inglés, así como los escribió él, o traducidos al idioma que tú quieras. Entonces, por mí no hay ningún problema, me voy y me divierto un rato leyendo mis lecturas favoritas del señor. De Stephen King, no, o sea, ahí sí vas a tener que bajar PDFs piratas y yo no recomiendo que hagan eso, ¿verdad? Se pueden pirular. Pero pues eso son cosas así de gustos de antaño. Para lo que es para gente moderna, pues bueno, moderna, para la gente ya más joven, diría yo de que pues ya ven de que están de moda, bueno, estuvieron de moda y cada vez que es Halloween se ponen de moda leer los creepypastas, que son cuentos pequeños de temas modernos, de ciencia ficción, de terror, de leyendas urbanas, que ya son más digeribles porque ya están hablando de cosas, digamos, que mínimo de los últimos 10 años. Ya no estamos hablando de cosas que ocurrieron en hace 2 siglos, ¿verdad? Y ahí sí te puedes claro. divertir o en la competencia de, oye, ¿cuál es la que más te da miedo? O, ¿sabes qué? No me cuentes una de mucho miedo, dame una un poquito menos problemática. Medianita. Y Claro, es así, que es eso. ya En ahí el, va. sí, diciéndolo ¿Dónde? aquí, en el primer episodio especial de Halloween que hicimos con Chris, nos Ajá, contó bueno, contó en el podcast un creepypasta, que también ajá. estuvo muy guay. Sí, sí. Sí. Todavía no lo Oye, supero. Al final es es que eso, de hay, que Halloween tengas como tus propios como rituales, por así decirlo, el crear como tus propios o leer o tal, al final son como tus propios rituales que te gustan y disfrutas para este día. Claro. y fíjate de que, bueno, por supuesto, permítanme hacer un pequeño comercial. Si quieren una historia cortita y bonita y agradable para Halloween, pueden leer La Augusta Cofradía de las Honorables y Heroicas Mariposas Nocturnas. Es muy cozy, es muy fácil de leer, está súper cortito. Bueno, no está súper cortito, está cortito, no es muy extenso, y les va a dejar una sensación tanto de misterio como de fantasmas y al mismo tiempo muy, muy, muy emotiva. Está muy bonito. Pero volviendo Damos, al tema de lo que puede... ¿Perdón? damos fe. Y volviendo al tema acá de eso, también otra idea muy padre es lo como les decía yo de que empiezan a pasar lo de la lámpara.
Sí. Entonces, cada quien va a ir haciendo su propia historia al momento en que le vas pasando la lámpara o de la misma historia que están comentando, le van pasando la lámpara para de que yo voy a decir esta parte, tú dices la siguiente y dices la siguiente. Y se hacen historias muy divertidas y algunas veces salen algunas gemas de bastante terror. Ese también es, cuando tienes bastante gente presente en la casa, eso se hace muy, muy, muy divertido. Claro. Dependiendo de cómo están los recursos ahí de la gente que asista a tu casa en la fiesta de Halloween. Pero si estás solo, también te puedes divertir mucho. Y Exactamente. luego, La ahorita cuestión que es acaban de decir eso de los retos de los dulces, de que si aguanto para... Me gustó mucho y lo voy a poner. Porque yo tenía, haz de cuenta, un reto de cine que era de que, ok, de la película que más te da horror, que nunca te has atrevido a ver, ponla. ¿Sí? A ver qué tanto puedes aguantar. Ah, ¿Cuál sería la de ustedes? ostras, así. Es que bueno, ya sé cuál sería. A ver, la gente lo habla porque es un clásico y yo honestamente no lo he visto. Voy a ser muy honesta aquí. Y sería El Exorcista. Muy pues bien, muy esa yo bien. tampoco la he visto, no me he atrevido nunca, pero si la viera también me... Porque vi una peli que se llamaba El Exorcismo de Emily Rose. Sí, ajá, Ok. de Emily Rose. Ajá. Ese sí la vi, pero porque Ujú. fue posterior, ¿vale? Sí. Pero la del Exorcista, me han hablado muy bien de ella. Claro, hay que tener en cuenta el momento en el que se hace, los efectos no son iguales a los efectos de ahora, todo esto teniéndolo en Ujú, cuenta. Ok, los efectos son muy buenos para ujú, su época, sí, ¿eh? así es. Y Te aún aguantan hoy en día tantito, yo creo que sí. son buenos. O sea, yo creo que Sí. todavía mantiene esa esencia de todo esto. Ya les había comentado anteriormente de que yo vi El Despertar del Diablo cuando tenía 10 años, 10, 11 años. Me colé al cine y lo vi en el cine. De hecho, como es una película de mucho gore, de mucho terror y al mismo tiempo es cómica, fue una situación muy rara, sobre todo de que yo veía que también las personas que estaban adultas estaban muy asustadas alrededor mío, que te afecta, de que, oye, es una persona 20 años mayor que yo y está asustada con lo que está pasando y luego estás con susto y luego carcajadas, susto y carcajadas. Está muy, muy fuerte para esa edad, pero eso fue a los 10 años y salí y tan contento de la vida. Luego, a los 17 años, 17, 18 años, me tocó por primera vez ver El Exorcista en una televisión chiquita, a plena luz del día, y me impactó 100,000 veces más que la del Despertar del Diablo. Así. Te iba a preguntar, y Bien. aparte de leer o entretenernos de esta manera, quizás pensar en cómo darles un consejo para que escriban, ¿sí? Para mí, ¿Qué puedes agarrar como para eso, para ese consejo, para que se sienten ese día y aprovechen ese portal para escribir? Terror. sí. Bien. Bueno, primero, a mí es como lo habíamos platicado hace rato, tomar un miedo primordial. ¿Sí? Ujú. Algo que tú realmente que te cause miedo. Algo que incluso si tú tienes un miedo de que a alguien, a los demás no les parezca tan importante, eso todavía podría ser como para uno que te sirva a ti como terapia, como para decir, yo me enfrento a mi miedo estando en Halloween, aprovechando la magia de Halloween, me enfrento a mi propio miedo y escribo sobre él. Imagínate, yo le tengo pánico a las alturas. ¿Sí? Voy a escribir un terror que ocurre en las alturas. ¿Sí? Y aquí es Ok. donde voy a utilizar mi propio miedo, mi enfrentamiento con el miedo y voy a aprovechar la magia de Halloween para plasmarlo y que las otras personas me lo comprendan. El caso es de que también que fuera bastante corto porque el caso es de que también tienes que disfrutar la noche de Halloween. Lo cual está también muy bueno porque también como comes bastante chocolate te va a dar mucha energía para quedarte hasta tarde. ¿Qué propósito? Creo que cae en viernes, ¿verdad? Este año, el día A 31. ver, Este año, Ah, sí. sí.
Perfecto, porque te puedes desvelar un poquito más sin pensar de que el día siguiente tienes que madrugar tanto. ¿Sí? Y dejar tu marca personal, es decir, expresar tu miedo de la manera en que lo sientes y decir cómo es que realmente te afecta, ser realmente, llegar hasta donde es como lo sientes, expresar tu sensibilidad sobre ese miedo para exponerlo y dejar que otras personas lo compartan, por fin que te comprendan lo que estás queriendo expresar en él. A mí, por ejemplo, tengo un cuento cortito que también tengo en Wattpad, por si quieren visitar mis páginas de Wattpad, donde escribí acerca de mi amigo imaginario de la infancia. Sí, es una situación de que yo cuando era niño lo veía de una manera muy, muy común, muy simple, muy natural, pero cuando ya crecí y me di cuenta de la especie de amigo imaginario que yo tuve, ya me dejaba preocupado, ya al momento de verlo ya como adulto, ya me di miedo, bueno, ¿en qué estaba pensando cuando estaba niño? Ahí sí tiene una manera porque yo en este momento ya no lo considero como que fue un amigo imaginario, yo lo veo como un compañero imaginario, alguien que me acompañaba mientras enfrentaba mis pesadillas cuando era niño. Y si lo leen, es un cuento muy cortito, muy sincero de lo que yo viví cuando era niño, pero ya viéndolo de la perspectiva de que lo veo ahora que lo pienso cuando es adulto. Sí, me sirvió bastante escribir acerca de eso. Estuvo como que un desahogo de platicar acerca de cómo fue mi psique, mi psicología de cuando era niño y ahora expresarlo para que alguien más se pueda asustar acerca de qué es lo que pueden llegar a cómo pensar los niños. Me gusta. O sea, tú has agarrado algo de tu infancia y has ido a asustar a alguien más. Me encanta. O sea, Exactamente. Hay que Pues, pero es lo compartir el miedo. Claro, porque muchas veces ese miedo suele ser compartido y tiene más gente miedo a eso, entonces vas a empatizar mucho dentro de esa historia con ese miedo. claro. Volviendo a otro tema sobre lo de la película del Exorcista, a mí me causó un trauma mucho más fuerte que ver de otro tipo de exorcismo, porque el personaje principal está, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Ridley. Uh, la niña, es una preadolescente, una adolescente la que está sufriendo todo eso. En otras películas de personas endemoniadas, tú ves adultos, incluso gente que era mala, que se le metió el diablo y cosas, pero aquí era una adolescente o una niña inocente que le estaba pasando todo eso y yo estaba con el corazón así, todo arrugado de todo lo que le estaba sucediendo a la pobre niña, asustadísima. Claro, han tomado a una persona que dices, porque cuando es alguien que ha sido mal, un asesino, tal, dices, pues bueno, un poco te la has buscado, pero claro, aquí estamos hablando de una niña, es tal, de alguien que dices, ¿por qué? Sufres Te hace sufrir bastante. Me recuerda a la primera escena de Constantine. También es un adolescente y dices, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? O sea, no entiendo. Claro, es como que para tu mente a las personas que no lo merecen es como, no merecen eso, que les pase eso, ¿por qué? Sufres más por eso, porque dices, empatizas más, porque dices, igual que la podía pasar a ella, ¡ala! Te puede pasar a ti. La mente ya empieza con el miedo, porque cuando es alguien que a lo mejor, como hemos dicho, es alguien malo, que se lo ha buscado tal, es como, ya empatizas. Para tu cerebro tiene más lógica, no tienes tanto miedo en ese sentido. Mira, si la peli empieza con, es que son unas niñas que se retaron y empezaron con lo de la Ouija. Claro, dices, es que ahí el cerebro dice, bueno, un poco se la has buscado, que te has metido en cosas sin saber a jugar con cosas. Tú misma. Eso digo, la Ouija es un experimento muy divertido y muy interesante, tanto si crees en lo supernatural o como lo que crees en lo mental, es un experimento muy padre, pero hay que, como yo siempre digo, hay que jugar seriamente. Claro, Hay que tener es como les cuidado. decía
vas a ir a un cementerio a visitar para estar ahí, y luego nunca falta el idiota que te quiere andar sacando a sustos y todo eso. A esa persona no lo invites a jugar Ouija. Claro. ¿Sí? A jugar Ouija es porque... Por las más. O sea, hay que jugar en serio y tienen que seguir las reglas como deben de ser para lo de la Ouija. La Ouija sí que tiene un montón de leyendas muy parecidas por todo el mundo, quiero decir. Entonces, claro, no es un juego ya que tú digas, vamos a jugar así de tranquis. Es como, no, tómatelo seriamente porque... Quiero decirte de que sí, mira, por jugador de muchos tiempos de Ouija, te puedo decir que puedes hacer una sesión de Ouija seria, sobria, solemne, o puedes hacerla divertida, chistosa, activa. Tienes que hacerlo de muchas maneras, pero siempre conservando ese de que, oye, esto es como estar jugando con... ¿Qué digamos? Puedo decir, cuando dices vas a jugar con un juego, dices tú te estás metiendo en algo que no debes de hacer. No, es jugar con algo que tienes que ser cuidadoso, porque aunque no creas en el espiritismo, la Ouija es un experimento mental. Quiero que sepan que realmente hay documentos científicos, no me vine preparado con las ligas para ponerlo, pero donde dicen de que el principio de la Ouija es estar hablando, no con tu subconsciente, sino con una manera de que estás hablando con una parte de tu cerebro que maneja la intuición, de tal manera que han hecho pruebas en las cuales cosas que la gente no sabe, la contestan por medio de la Ouija y dices tú, bueno, es el subconsciente de las personas las que lo están manejando. Sí, pero de cosas que no saben y que tienen que contestar sí o no, en vez de tener un 50% de aciertos, un 50% de fallos, tienen arriba del 70 y tantos % de aciertos, porque la intuición sabe más cosas que lo que realmente sabe tu memoria. Entonces, si lo tomas como un experimento mental, es muy interesante y puede llegar a ser divertido, siempre y cuando dices tú, bueno, es que yo no creo en espíritus, yo no creo en fantasmas, o yo no quiero hablarle a ninguna entidad más allá del velo de la muerte. Dices tú, vamos a jugar aquí nada más con lo que nosotros, incluso así es interesante, pero incluso así no debe de haber gente que esté jugando a lo tonto. Claro. Porque si ya estás funcionando con cosas más allá de lo que es el consciente de tu cerebro, imagínate estar haciendo las cosas mal. Ese tipo de gente que juega a lo tonto no debes de invitar a nada. Es más, yo creo que ni a cocinar panqueques los debes de estar reinvitando, porque nomás arruinan las cosas ese tipo de gente. Y yo tengo ahí unos consejillos para el juego de la Ouija. No sé si los quieran escuchar. Mucha gente cometió el error de que si son 10 personas en la reunión, los 10 van a estar poniendo las manos sobre lo de la Ouija. No es necesario tanta gente y las personas que pueden ponerse de observadores pueden divertirse tanto como los que están manipulándolo, ¿sí? Siempre tiene que ser un número, haz de cuenta, en pares y reducido. Es más, pueden estar 8 personas viéndolo y 2 personas manipulándolo. 4 o 6. Por cuestiones de la psique humana o de cuestiones de allá de cosas más esotéricas, no les recomendaría números impares. Los números impares son muy poderosos, tanto mentalmente como, digamos, de que esotéricamente, metafísicamente, el 1, el 3, el 5, son números muy poderosos. Sí. Nosotros los humanos necesitamos equilibrio, números pares, ¿ok? Y que no sean más de 6 personas, ¿ok? Muy bien. Todos los demás pueden estar participando con preguntas, haciendo, ya como les digo, si es solemne pueden dar ejemplos de que quiero hablar con esta persona o queremos hacer este tipo de preguntas. Si es divertido, con ideas, chistes, lo que quieran, ¿sí? Y luego deben de poner a las personas que van a estar manipulándolo, deben de tener ciertos roles cada uno de ellos. Como ustedes decían, como tú, Rebeca, siempre va a haber una persona con mucha sensibilidad en el más allá o en las cuestiones paranormales. Esas personas debe de estar ahí, esa debe de ser incluida en los que van a mover, los que van a estar poniendo las manos sobre la Ouija. ¿Sí? Porque estas personas van a estar atendiendo de que yo siento algo, yo escucho algo, yo veo algo, siento que hay en una presencia. Son los que nos van a estar avisando de que algo, por más sutil que sea, ya está ocurriendo. Claro. Y debes de tener una contraparte
que va a ser el escéptico, que va a decir, no, lo que viste es una sombra, es que se están moviendo, es que está de esto. ¿Para qué? Para que no se salte demasiado la emoción y que sigan las personas aferradas a este mundo, ¿sí? Con los pies sobre la tierra. Sí, que no se vaya a volar demasiado y de quererse llevar por demasiada la emoción. Porque ¿Sí? así tienen como un balance, ¿no? Balance energético. Claro. Sí. Ahora, va a haber otra persona que, ya les dije, hay reglas. Son bien simples. Primero van a empezar con un saludo, vamos a iniciar la sesión, vamos a dar un inicio y al final debe de haber un despido, ya vamos a cerrar la sesión, esto termina aquí y ya no queremos ni hablar con nuestros subconscientes, ni hablar con el más allá. Y aquí se cierra todo. Eso se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Una persona que le dio miedo y se va a ir, deben de pedirle que se quede, deben de darle ánimos a que se quede para que no se rompa el círculo. Porque, ¿qué pasaría esotéricamente? Ay, es que no se fueron todos los espíritus, se lo va a llevar, lo que tú quieras. Mentalmente no va a tener un closure, no va a tener un cierre de lo que hicieron en ese evento y se puede quedar con algo en su subconsciente de que quedó pendiente con algo y causarle estrés, depresión, lo que tú quieras. Debe de ser. Entonces, debe haber alguien valiente, ¿sí? Que debe de animarte de muy buena manera a que terminemos todas las reglas del encuentro, ¿sí? Ese va a ser el que va a estar aquí. Ok, sí, a lo mejor salió algo de control y nos asustamos mucho. No se preocupen, muchachos. Vamos a terminar. Si ya se quieren ir, vamos a hacer el despido, pero no se vayan. Vamos a terminar. Y esa persona va a tener ese control. Esa persona no tiene ni que ser ni creyente ni escéptico, nada más debe de saber darle valor a los que están ahí para que se termine el juego. ¿Sí? Y el conciliador es otro papel. Ese es el que va a empezar de que no, es que yo sí vi esto. No, yo no lo vi, porque va a haber señales encontradas, va a haber alguien que va a hacer un chiste de muy mal gusto, va a hacer lo que tú quieras en la sesión. Y debe haber una persona en conciliador, porque vuelvo a lo mismo. Tanto si es algo esotérico de hablar con espíritus o como que es algo subconsciente de que estás hablando una parte de tu cerebro, no debes de hacerlo con, como le decimos, malas energías. No debe de ser que estén en discordia, no debe de ser con enojo. Vamos a tratarlo de hacer, porque a fin de cuentas es un juego, es un experimento por el bien. Entonces, eso debe de estar de que estamos bien, estamos todos muchachos, contrólense, está bien. Tú viste esto, tal vez sí, tú dices que no, está bien, pero no se peleen. No debe de haber ninguna pelea, ¿sí? Y luego, pues está el de que va a poner el orden en la sesión para que, porque si cualquiera de los otros va a empezar a hacer lo mismo, o sea, va a tener la función de decir, tu pregunta primero, tu pregunta después, tu pregunta la que sigue. Ok, vamos a hacer ahora el experimento que tú quieren para que llegue. Cada uno puede tener uno o más roles, ¿sí? Pero el caso es de que se lleve la sesión, insisto, si lo quieren hacer serio, si lo quieren hacer de broma, si lo quieren hacer como de experimento científico, de lo que quieran, pero que no haya un conflicto entre los que lo estén jugando, porque eso sí puede afectar en la psicología o en el ambiente espiritual del ejercicio. Por lo demás, quiero decirles de que si yo he estado en unas sesiones espiritistas, cosas muy emotivas donde gente que habla con personas que ya se fueron y cosas muy divertidas de gente que está tratando de adivinar el futuro, que te dicen, no te creas esa regla de que una regla de la Ouija es que no puedes preguntar del futuro. No, tú puedes preguntar del futuro, pero ya sabes de que ese futuro puede ser de otra realidad que no va a ser la de nosotros. Pero es divertido estar tratando de adivinar. ¿Sí? Entonces, no deberíamos de tener miedo a jugarlo, y menos que en una época tan importante como es Halloween, que se supone que estamos tan cerca de la unión de los dos mundos. Pero sí hay que escoger bien con quién juegas. Regla número 1. Esa es la regla de todo. Claro, y lo que has dicho tú, y también tener respeto por las reglas en tal. Se puede hacer sesiones divertidas, pero siempre, como te has dicho, haciéndolo de iniciarlo y cerrarlo bien, ya está. Mientras que se respete eso. Mientras que se respete eso,
vale todo. Y te digo, debe haber ahí una persona que por lo menos te esté diciendo, no se pasen de chistecitos, porque aquí estamos todos de buena fe, estamos todos divirtiéndonos. ¿Sí? Ay, por si se quieren aventar, y para los que lo están escuchando, es una muy buena idea para hacer en Halloween. Me encanta que hayas puesto esto porque la gente no suele hablar de esto como en plan así, suelen tener como experiencias muy raritas, muy malas, dejaron marcados, dejaron la sesión abierta, este tipo de cosas, ¿sí? Ajá. Y es como, ostras, ¿sabes? Claro, Porque, nos has dado como otra visión distinta y creo que claro, también eso es importante porque sí que es como se demoniza mucho estas cosas. sí, Y claro que como tú dices hay que tener cuidado, pero que teniendo como ese cuidado y respetando como las normas, reglas y tal, se puede llegar como a hacer las sesiones bien sin que pase nada. para que se atreva. A Claro, ver, para que se atreva. yo no me atrevería, por lo pronto, no me atrevería, ¿sí? Estuve en un lugar, creo que esa cuestión la eché el año pasado, pero estuve en un lugar en el que se hizo, ¿ok? Era un campamento, ¿sí? Imagínate, un tráiler enorme, por lo menos con 50 literas, Ajá. ¿ok? O sea, así todas, 1, 2, 3, 4, 50, ¿vale? ¿Ok? Ajá. A mí me toca al lado de un ventanal negro, ¿sí? Y unas niñas, porque es la última cama, y unas niñas, 5 camas más allá, les da por sacar una ouija, ¿sí? Ok, teníamos 10, ¿vale? Por supuesto, se pusieron a hacer pues lo que les vino en gana, lo que les parecía más esotérico, extraordinario. Había una ahí que se las sabía todas y que no sé qué historia, y estábamos todas las otras 50 niñas diciéndole, quita eso, ¿sí? Porque estábamos todas muy cagaditas, Sí, ¿vale? sí. Quita eso y empiezas a sentir que, en plan, en la habitación empieza a ser más frío, cosas raras, y entonces empiezas, mira, o sea, de verdad, quita eso. Cierran. Claro, ¿sí? pero tienen que cerrar primero, Rebeca. ¿Qué cerraron ni qué cuernos? Ok, una de ellas dijo, voy a ir un momento al baño, se tropezó con la lámpara, con la linterna se cayó, pisó en el suelo, se cortó en el pie, ok, ¿sí? Ajá. No fue nada del otro mundo, pero se cortó en el pie. Por supuesto, Sí. chillidos, los chillidos levantaron a las que estaban durmiendo. Bueno, aquello fue, imagínate, 50 niñas de 10 años, ¿sí? A la 1 de la mañana, todas chillando, ok. Total, como esta se corta, tal, la llevan, encuentran una guía, no sé qué más, la guía le ayuda, la guía eran las adultas que nos cuidaban, ¿ok? Y la ayudan, la curan y tal, y a dormir, guardaron la ouija y ya está. Ni sesión, ni cerrar, ni hostias. Ok. Madre mía. Entonces, claro, hay gente que cree que es como un juego para cualquier edad. No es el uno. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Hombre, sí que es verdad que para niños no es. Bueno, no, pero en el 1 también puede haber mucha violencia, sobre todo cuando te dan varios También. 4. Sí, pero no, Hizo más violencia con el definitivamente. uno que la ouija. Sí, pero definitivamente digo, o sea, ese tipo de personas así de que no saben jugar bien, ni para el Mario Kart, te digo. O sea, no los invites ni para jugar al Nintendo, porque nomás es un sufrir. Esto es para jugar bien. Bien. Y los rituales, como dices tú, cuando se llevan mal, pueden ser catastróficos o te pueden ayudar bastante. A mí me gusta mucho este ritual que les voy a platicar, ya como para decir los últimos rituales de los que platicar. Y este está muy bueno para hacer en Halloween por lo mismo. Como les digo, es el momento para enfrentar las cosas a las que tú temes porque no las entiendes o que van más allá de lo que viene siendo, lo que puede alcanzar tu espíritu. Ya ven el clásico juego de Bloody Mary, ¿sí? No sé si lo conozcan como Candyman o como lo que o le pueden decir como era una reina y le decían maldita, no me acuerdo cuál es el nombre de la reina. Bueno, tiene varios nombres, de varias culturas se le conoce, pero es el clásico de que te encierras en el baño, les apagas todas las luces, pones una vela,
así no más de que te pones así para estar viendo ahí directamente en el baño tu vaso y dices un nombre, un número fuerte, un número potente de veces. O sea, que como les dices, como te digo, 3, 5, 7, los números Se había impares escuchado son... con 3 veces. ¿Mande? Sí, Lo ¿cuántas había veces? escuchado con 3 veces. Sí, Tanto a Candyman como a Mary. Sí. Y luego se supone que con la luz bailante, con la luz tambaleante de la De la de vela. la vela y con la oscuridad reinante, el espejo te empieza a hacer que caigas en alucinaciones y empiezas a ver algo que se supone que si logras ver a la Bloody Mary, puede atravesar el espejo y te puede matar, porque era una persona, ay, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre, Lady Butter, que era acusada de que mataba a doncellas para quitarle la sangre y darse Lady Bathory. Sí, se bañaba en la sangre de doncellas adolescentes para conservar su belleza eternamente. Entonces se supone que se te va a aparecer esa o cualquier entidad malvada a la que estás invocando, ¿no? Claro. Pero, como que pues, ¿para qué voy a utilizar la magia de Halloween, de que la membrana entre las dos realidades está tan delgada como para traer algo malo, ¿no? Mejor yo quiero expandirme y yo quiero tener más control, tener más magia que realmente traer algo malo que me va a hacer daño. Y entonces yo lo que les digo es que hagas ese ritual, pero a la persona o a la cosa que vas a estar invocando en el espejo sea algo a lo que le tengas mucho miedo. A luego que, imagínate, tuviste un profesor en la primaria o en el cole, no sé cómo le dicen en España, de que tú lo veías entrar y era el pavor porque te daba mucho miedo. Bueno, lo vas a invocar a ese maestro. Oye, fíjate que no, que a mí que lo que me daba miedo, las alturas. No, es que a mí lo que me dan miedo son los perros, porque a mí me dan mucho miedo los perros. Bueno, es lo que vas a invocar en esa sesión de tu Bloody Mary en esa noche. Y cuando empieces a ver con tus ojos en la penumbra, con la luz lanzante de la vela, la alucinación que te presenta tu subconsciente de aquello que le tengas miedo, en ese momento le vas a decir, por el mantra que tú quieras, que tú ya no tienes miedo, que tú no le tienes miedo y que por la magia de ese día y por el poder del mundo de los vivos, tú eres más poderoso que él y terminas la sesión así. Entonces, ¿no? Qué bonito es ese ritual. estás invocando tu valor, el enfrentarte a lo desconocido, a lo que tú siempre le has tenido miedo y logras traer por la magia de Halloween el valor que siempre quisiste tener y se te van los miedos así. Me encanta. Me encanta. ¿Te gusta? Sí, está muy chulo de sentar. Es una manera también de enfrentarte a tus miedos en Halloween. Que habíamos hablado justamente antes, que Sí. Halloween también es eso, ¿no? Enfrentarse a este portal. Siempre nos hacen como querer como rehuirlo porque es algo que se supone que es malo y tal, pero también es algo que a lo que nos podemos enfrentar. Porque al final Halloween, ¿qué hacemos cuando somos niños? Nos disfrazamos como para enfrentar ese miedo, nos convertimos como en eso y lo enfrentamos. Exactamente, enfrentamos nuestros miedos y ese es el verdadero valor, el ser valiente. Porque les quiero decir una cosa, aquellas personas que dicen, es que yo no tengo miedo, el miedo es una defensa que tenemos para vivir, Claro, ¿sí? es algo Sin natural. miedo es algo natural, es algo que nos protege del mal, es algo que nos dice mentalmente y físicamente, aquí hay cuidado, debes de protegerte, debes de guardar distancia, es algo que nos defiende, pero también podemos controlarlo cuando nos conviene y cuando nos hace ser mejores. Entonces, vamos a ser dueños de nuestros miedos. Para eso utilizamos la magia del Halloween. Me encanta. Está muy guay. ¿Ves? Halloween con autoayuda. ¿Ves que sí? ¿Ves? Ya está. Exactamente. Superación personal en Halloween con horror. Excelente.
como les digo, la celebración de que, ok, vamos a entrar a la fase misteriosa del año, vamos a llegar a un lugar donde la noche va a tomar más espacio, donde podemos tener contacto con el más allá. No tiene por qué ser horrible, puede ser muy hermoso y claro, con el debido respeto de las cosas, como siempre es para llevar las cosas en paz, por supuesto. Claro, eso es lo más importante, de que puedes pasarlo bien y a la vez respetar todo esto. Sí. Es lo bonito. Y hasta aquí terminamos, creo, el episodio. Gracias, Israel, porque ha quedado un episodio súper chulo. Hemos disfrutado un montón de todo lo que nos has contado. Así que no hemos podido elegir mejor para traer en este especial de Halloween, ¿eh? Gracias a ustedes, chicas. Y pues estoy disponible para cualquier Sí. otra plática de horror que tengan. Aquí andamos presentes, chicas. Sí, Claro que ya sabes que puedes volver. Incluso cuando publiques los siguientes libros, nos escribes o te escribimos. Aunque bueno, estaremos atentas porque ya te seguimos en tus redes. Ah, sí, les voy a dejar ahí para que vuelvan a poner ahí en Sí. la descripción del video todas las redes para que la gente pueda ir a visitarme también. Sí. Muchas Para los gracias. que nos estáis escuchando, os dejaremos pues todas las redes de Israel para que le podáis ir a cotillar y a cotillar sus libros en Amazon, en Wattpad y para que vayáis a cotillarle también el Instagram. Así que bueno, muchas gracias y a disfrutar de Halloween. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.